Y obviamente, como no podía ser de otra manera, después de hacer el análisis histórico del clan, tenía que seguir con la historia del otro asesino que le compite a Arquímedes Puccio por el título del mayor psicópata de la historia argentina. Aunque también están Mateo Banks y el Petiso Orejudo. Pero bueno, ellos son de otra época. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, El Ángel. La película que cuenta los crímenes y la captura de Carlos Robledo Puch, el chico que a comienzos de los 70s y con tan solo 20 años cometió múltiples robos, asesinó a 11 personas y fue bautizado por la prensa como el Ángel de la Muerte o el asesino con cara de ángel. ¿Es su historia tal como la cuenta la peli? ¿Cometió todos los crímenes que vemos en ella? ¿Era su personalidad como la del personaje que vemos en pantalla? Vamos a averiguarlo. Espero que tengan a mano algo para tomar nota porque la clase está por empezar. Contexto histórico. Bueno, para situarnos en contexto tenemos que irnos a la década del 70, década de mierda si las hubo en la historia argentina. Es una época marcada por la dictadura y la guerrilla. Y arranca incluso antes del inicio de la década, en 1968, con el golpe de estado de la autodenominada Revolución Argentina. El presidente, Arturo Umberto Illia, fue derrocado y en su lugar asumió el general Juan Carlos Onganía, alias La Morsa. Onganía pretendía terminar con el desorden que había en la economía, pero también con la desviación moral que percibía en la sociedad. Durante su gobierno se censuraron numerosas obras musicales y de teatro. La policía realizaba redadas masivas en la vía pública, bares y hoteles alojamiento para detener a parejas, personas con el pelo largo o vestimenta catalogada como indecente. Se cortaba el pelo a la fuerza a los varones jóvenes que usaban melena y se prohibió el uso de minifaldas en ciertos espacios públicos o institucionales. También comenzó la lucha armada con la creación de organizaciones político-militares basadas en operativos de guerrilla urbana. En 1970 ocurrió el secuestro y asesinato de Pedro Aramburu, que sería a su vez el nacimiento público de Montoneros. El mismo año también surgiría el Ejército Revolucionario del Pueblo. El asesinato de Aramburu junto con el Cordobazo llevaron a la renuncia de Onganía, quien fue sucedido por Roberto Marcelo Levingston el 18 de junio de 1970. En medio del asedio guerrillero, de la desconfianza sindical y de la vigilancia militar, Levingston se proponía descabezar a los partidos, armar un nuevo modelo de país y retomar la ambigua idea de proyecto nacional. Básicamente un peronismo sin Perón y un radicalismo sin Balbín. La respuesta de los mediadores políticos fue un documento llamado La Hora del Pueblo del 11 de noviembre, en el que se demandaba el llamado a elecciones libres y sin proscripciones y el cambio de la orientación económica. Lo suscribían la Unión Cívica Radical del Pueblo, el Partido Justicialista, la Democracia Progresista y el Partido Socialista Argentino. El 23 de marzo de 1971, Levingston, sin ningún tipo de apoyo por parte de la cúpula militar, se vio obligado a renunciar. Lo sucedería Alejandro Agustín Lanusse, quien gobernaría hasta el 25 de mayo de 1973. Fue mucho más pragmático que Levingston, repatriando el cadáver de Eva Perón y permitiendo al peronismo participar de las elecciones por primera vez en 18 años. Creó la Cámara Federal Penal para juzgar los crímenes de la subversión. Sin embargo, pese a que su objetivo era bloquear toda posibilidad de retorno del peronismo hacia el poder, su presidencia terminaría con el retorno de Perón al país y la convocatoria de elecciones. La carrera criminal de Robledo Puch ocurriría entonces durante las presidencias de Levingston y Lanusse. Si bien él había robado toda su vida, su primer gran robo fue en septiembre de 1970 y fue capturado en febrero de 1972. La película acorta los tiempos y arranca situando el inicio de la carrera de Carlos en 1971. Sus padres y su infancia. El padre de Carlos se llamaba Víctor Robledo Puch. Era mecánico, trabajaba como supervisor de General Motors y debía viajar por todo el país. Por ese motivo no estaba presente en su casa. En la peli se llama Héctor y es vendedor de aspiradoras. La madre se llamaba Josefa Aida Abendak. Había nacido en Alemania y era química. En la película se llama Aurora. Como dice Carlos en la narración de la primera escena, sus padres deseaban un hijo y tuvieron problemas para concebir. Cuando finalmente lo lograron, su madre lo llamó un milagro. Pese a ser un hijo tan buscado, sus padres no se preocuparon demasiado por él. Tenía bajo rendimiento y mala conducta en el colegio. Y cuando entró en la adolescencia, empezó a robar. Esto hizo que terminara en un reformatorio en 1968 a los 16 años. La película arranca con Carlos recién salido de este reformatorio. Aunque Carlos estuvo solo 20 días ahí, la peli nos dice que estamos en 1971. Pero bueno, como les dije antes, los tiempos están comprimidos.
Su mejor amigo. Jorge Antonio Ibáñez fue el principal socio y amigo de Carlos durante sus años criminales. En la película se llama Ramón Peralta y es el coprotagonista. Tenía 2 años menos que Carlos, aunque en la peli lo invierten y él es el mayor. Jorge conoció a Carlos cuando tenía 16 en 1970, en el Instituto Cervantes de Vicente López. Ya había estado detenido 2 veces por robo y en aquel entonces robaba limosnas de las iglesias. En el Cervantes los dos tuvieron mala conducta y terminaron expulsados, pero aprendieron a usar el soplete, lo cual les serviría más adelante para abrir cajas fuertes. Y el padre de Jorge, como vemos en la peli, sería quien les enseña a disparar. Aunque fue ligeramente distinto porque en la peli Carlos no le dispara nada puntual, y en la realidad le apuntó un blanco y le erró al centro por solo unos pocos centímetros. En una pizzería de Vicente López, El Ancla, Carlos y Jorge sellaron un pacto por el que no dejarían vivo a ninguna de sus víctimas, aunque eso no aparece en la peli. Luego de varios robos y asesinatos juntos, Jorge murió el 5 de agosto de 1971. Carlos manejaba el auto de su padre antes de chocar contra un taxi en la avenida Cabildo y Quesada, en Núñez. En la peli es en algún túnel. El asesino con cara de ángel saltó del auto antes del impacto, pero su amigo murió en el acto. En la peli no se ve que salte. Los familiares de Ibáñez, que tenía 17 años, siempre estuvieron convencidos de que Robledo mató a su amigo y simuló un accidente de tránsito. Tras el hecho salió corriendo y se llevó los documentos de su amigo. La comisaría 35ª de la Policía Federal cerró la causa como accidente. Carlos declaró que él se salvó de milagro y ni siquiera fue al funeral de su amigo, alegando que tenía el brazo roto y estaba adolorido. En la peli, con el brazo roto y todo, igual va al funeral. Primeros golpes. En El Ángel, José Peralta, el padre de Ramón, se da cuenta de que con Carlitos y su hijo tiene la banda perfecta. Es Robledo Puch el que aporta el dato de que en la zona hay una armería y los tres deciden ir a asaltarla. En los hechos reales, el primer robo que planifican Carlitos y Queque, como le decían a Jorge, fue una joyería en Olivos. En pocos minutos, los dos ladrones se llevaron 100.000 pesos de la caja, joyas y relojes. Al botín lo escondieron en la casa de Ibáñez y Carlitos decidió quedarse con un anillo de oro con un brillante que tenía un valor de 50.000 pesos. Este robo aparece en la peli, pero más adelante. En el film, el primer asesinato de Robledo es un viejo a cuya casa entró a robar. El viejo enciende una luz y Robledo reacciona pegándole un tiro que le da en el pecho. Esto nunca pasó. La primera vez que Carlos mató a alguien fue en el boliche en Amur, y fue como lo cuenta la película. Una noche fueron expulsados de ahí por una pelea con el barman. Volvieron unos días después con la intención de romper todo. Carlos encontró al dueño y al barman durmiendo y le pegó un tiro en la cabeza a cada uno. La primera detención. En la peli, Ramón y Carlos son detenidos por manejar un auto robado sin documentos. Carlos, que sí tenía su documento encima, propone ir a la casa y volver con los documentos de su amigo, pero lo abandona y vuelve a casa de sus papás y medio que les blanquea que es ladrón. Ramón es liberado de la cárcel por un amigo y unos días después se lo cruza a Carlos cuando anda con Miguel, de quien se hizo amigo cuando estaba detenido. La historia real fue otra. En la madrugada del 10 de enero de 1971, Carlitos y Queque iban caminando por su barrio cuando decidieron entrar a robar la agencia de motos Chisini. Los dos ladrones entraron por el techo del negocio y luego sacaron por el portón una moto cada uno. A toda velocidad encararon hacia Capital Federal. En el camino los paró un patrullero y terminaron detenidos. Como ya había cumplido 18, Robledo Puch pudo salir a la mañana siguiente. A Ibáñez lo sacó su padre. Después de ese episodio, Carlitos volvió a su casa, agarró algunas joyas que tenía escondidas y dinero y se tomó un micro a Mar del Plata. En un boliche de esa ciudad, El Ángel conoció a Héctor José Somoza. En la película, como dije antes, Carlos lo conoce de la mano de su primer cómplice. Se llama Miguel y está interpretado por Peter Lanzani, quien también hizo a Alejandro Puccio en El Clan. El segundo cómplice. Unos meses después de conocerse, Héctor y Carlos se reencontraron en Buenos Aires. En la peli, él ya es ladrón antes de conocer a Carlos, pero en realidad el crimen llega a su vida cuando lo conoce al Ángel. A Héctor le gustaba el estilo de vida de Carlos, que se paseaba en moto, iba a los mejores boliches y tenía mucho tiempo libre. Se convirtió en el cómplice de Carlos después de la muerte de Jorge, tal como vemos en la peli, aunque en esta, antes de la muerte de Ramón, hacen un robo los tres juntos, lo cual en realidad no sucedió. Héctor se convirtió en el nuevo cómplice de Robledo Puch, pero también sería su última víctima. Una noche que se metieron a robar a una joyería, Carlos mató al sereno y a Héctor. Le quemó la cara y las huellas digitales para que no lo reconocieran.
En la peli, Carlos mata al sereno porque este se despierta, y a Miguel porque la caja estaba vacía y este no le creyó. En la realidad estaban robando una ferretería. Carlos mató al sereno después de llevarlo a un cuarto para maniatarlo, y la muerte de su compañero es un episodio confuso bastante parecido al de la peli. Somoza se le acercó a Robledo por atrás y lo apretó contra su cuerpo tomándole el cuello con el brazo. Carlitos le dio un codazo y luego le disparó en la cabeza con un revólver. No se sabe si Somoza pretendía traicionar a Carlos o si solo quería asustarlo, ya que todo lo que se sabe de esto proviene del propio Carlos. Cuestión que en este caso la caja no estaba vacía y Robledo Puch se llevó 1.400.000 pesos. La caída del ángel. Como dije antes, Carlos roció el cuerpo de Somoza con alcohol y luego le desfiguró la cara y las huellas digitales con el soplete para que no lo reconocieran. Pero se olvidó de un detalle. Un pedazo del DNI de Somoza había sobrevivido al incendio y quedó tirado en la ferretería. Los investigadores fueron a la casa del fallecido y los padres le dijeron que había salido con Robledo Puch. La policía fue a su casa, pero Carlos justo estaba en un bar tomando algo con un amigo. La policía lo detuvo cuando volvía para su casa. En la peli es casi lo mismo, lo detienen cuando está volviendo del kiosco. Si le hubiera revisado los bolsillos a su cómplice después de haberlo matado, la policía no habría dado con él. La Cámara Federal Penal pensaba que los crímenes cometidos por el ángel habían sido cometidos por montoneros u otra agrupación de izquierda. La otra hipótesis apuntaba a una banda numerosa de delincuentes comunes. Nadie sospechaba de Carlos. Una vez detenido, Robledo fue torturado con picana eléctrica hasta que confesó, una práctica muy común en aquella época. De hecho, años más tarde, el ángel cambiaría su versión de los hechos y diría que su confesión no fue cierta y solo lo dijo para que dejaran de torturarlo. En la peli no lo torturan, pero amenazan con hacerlo. La fuga. Después de su captura, su confesión y de todo el revuelo mediático que esta causó, Carlos comenzó a comprender que le esperaba cadena perpetua y decidió escaparse. Su primer intento fue tragándose una cuchara. Después tuvo otro intento donde planeaba cortar los barrotes de la celda, pero lo descubrieron cuando otro preso le daba la sierra. En julio de 1973 fingió un ataque de asma y cuando los guardias lo dejaron solo en la enfermería se fugó. La peli muestra una combinación del primer intento con el tercero. Una vez afuera, Carlos pasó 3 noches durmiendo en un club náutico hasta que un sereno lo echó. Después se cruzó con 2 policías de civil que le pidieron que se identifique y él simplemente se entregó. En la peli pasa una noche en la casa abandonada de Ramón y llama a su mamá. Él se da cuenta de que la policía está escuchando, pero igual le dice dónde está para que lo vayan a buscar. Y con la policía rodeando la casa, termina la peli. Las violaciones. La película suaviza bastante los crímenes de Robledo Puch. O sea, sí, lo muestran como un asesino a sangre fría que mató a varias personas por la espalda o mientras dormían, incluido a sus propios compañeros. Pero el verdadero Carlos Robledo Puch también fue cómplice de violación y asesinato de mujeres. El 9 de mayo de 1971, Carlos y Jorge se habían metido a robar en la casa de José y Dora, un matrimonio que tenía una hija bebé. José se despertó por unos ruidos que escuchó en la cocina, pero antes de que siquiera pudiera levantarse, Robledo lo mató de 2 disparos en la cabeza. Dora empezó a gritar desesperada, pero Robledo la hirió de 2 disparos. Ibáñez entonces se le tiró encima y la violó. La mujer dejó de gritar y creyeron que estaba muerta. Antes de irse, Robledo disparó otra vez. El tiro quedó incrustado en uno de los barrotes de la cuna. Nunca se supo si fue un error de puntería o si el asesino quiso dispararle a una bebé de 10 meses. Días más tarde, la dupla criminal leería en el diario que Dora había sobrevivido. El 13 de junio de 1971, Ibáñez lo recogió a Puch en un auto que acababa de robar. Manejaron unas cuadras hasta que vieron una chica que a Jorge le llamó la atención. Esta chica era Virginia Leuteria Rodríguez, una huérfana de 16 años que ejercía la prostitución. Carlos bajó y la obligó a subir al auto apuntándole con el arma. Manejaron unas cuadras hasta que el auto quedó atascado en una calle embarrada, cerca de un puente de la ruta panamericana. Jorge se pasó al asiento de atrás, le dijo a Carlos que saliera y violó a Virginia. Terminado el acto, Jorge la dejó marcharse y mientras ella se iba caminando, Carlos la mató de 5 disparos en la espalda. El 24 de junio, tan solo 9 días después, en otro paseo en auto, Jorge divisó a Ana María Dinardo esperando un colectivo en la Prida y Avenida del Libertador. La obligaron a subir al auto y manejaron hasta el mismo lugar de la vez anterior. Pero esta vez, la víctima se resistió. Ana sabía karate y golpeó a Jorge. Robledo intervino, pero ella lo atacó con el taco de su bota derecha. Ibáñez le dio una trompada y exigió que se saque la blusa.
Ella dijo que estaba indispuesta, a lo que Jorge le dijo que se fuera. Pero al igual que la vez anterior, mientras la chica se marchaba, Robledo sacó su pistola y le metió 6 tiros por la espalda. La personalidad y sexualidad de Carlos. En la peli, Carlitos parece cometer delitos movido principalmente por la aventura, el placer y la transgresión. El verdadero Robledo Puch tenía una conducta criminal mucho más compleja y una personalidad más problemática y oscura que la película suaviza y estiliza. El propio director explicó que deliberadamente había dotado al personaje de virtudes que el Robledo Puch real probablemente no tenía: simpatía, carisma y seducción. Lo cierto es que una vez detenido, Robledo fue diagnosticado con trastorno de personalidad psicopática, narcisismo, paranoia y megalomanía. La relación Puch-Ibáñez fue de amistad y complicidad criminal. La dimensión romántico-sexual que sugiere la película es una construcción cinematográfica. Está más basada en una teoría de la familia Ibáñez que en documentación verificable. Al parecer, Carlos mató a Jorge porque se enamoró de él, pero no se sintió correspondido. Jorge salía con varias chicas y tenía pensado dejar el delito para dedicarse al mundo del espectáculo, tal como vemos en la peli. Un argumento que refuerza esta teoría de enamoramiento es que los crímenes más alevosos y con mayor saña de Carlos fueron justamente contra las mujeres que Jorge violó. Robledo Puch siempre negó esta versión y afirmó ser heterosexual, aunque también hay que recordar que es de una generación y de una época donde la homosexualidad estaba mal vista. En 1972, cuando lo detuvieron, se consideraba la homosexualidad no como una condición sexual, sino como una posible desviación, la cual la prensa sumó a sus crímenes, como se ve en la película. En 1970, cuando comienza su carrera delictiva, Carlos tenía una novia llamada Mónica, la cual tenía una hermana gemela. En la película, la novia de Carlos se llama Marisol y su hermana, que sale con Ramón, se llama Magdalena. Otro dato sobre esto es que cuando lo detuvieron, su belleza y su fama en primera plana de los diarios generó una especie de club de admiradoras. Carlos recibía cartas de mujeres que le declaraban su amor y pedían visitarlo. Una hasta le propuso casamiento. El 27 de noviembre de 1980, mientras lo condenaban a cadena perpetua, Carlos escribía respuestas a estas cartas. Vida posterior. El Ángel fue condenado a cadena perpetua por 11 homicidios, una violación, 2 raptos y 17 robos. Hoy en día, Carlos Robledo Puch tiene 74 años y lleva 54 años preso. Es el preso que más años estuvo detenido en la historia argentina y reclama ser liberado basándose en que su pena está agotada. En Argentina, la cadena perpetua son 35 años, los cuales Carlos cumplió hace casi 20. Técnicamente es ilegal que siga detenido. Sin embargo, los peritos dudan que pueda reinsertarse en la sociedad. A lo largo de los años ha hecho declaraciones que evidencian violencia y falta de cordura. Entre varias de las locuras que declaró, dijo que pretende ser el sucesor de Perón y que si sale de la cárcel va a matar a Cristina Kirchner. Además, para liberarlo se necesita la firma de un juez, y nadie quiere ser el juez que libere al Ángel de la Muerte. Y por si se preguntan qué opina de la película, dijo que es una farsa, que no cuenta bien su vida y reclamó el cobro de $1 millón por el uso de su imagen. Conclusión. La película cambia el nombre de prácticamente todos los personajes asociados a Robledo Puch. No intenta reconstruir cada crimen y asesinato que el joven cometió. Toma algunos episodios reales, los combina y los transforma en escenas que sirven para desarrollar al personaje. Omite los crímenes más aberrantes, se inventa otros, cambia rasgos de su personalidad y le da a su presunta homosexualidad una importancia mayor de la que probablemente tuvo. Todo esto da como resultado un Carlos Eduardo Robledo Puch muy distinto al que verdaderamente existió. Personalmente no banco la aproximación que la peli hizo. Robledo Puch era un asesino psicópata que no valoraba ni apreciaba la vida humana y sigue siendo, al día de hoy, un desequilibrado mental. La película plantea una visión demasiado romántica de él, casi como si fuese un incomprendido o una víctima de la sociedad. Me quedo así, soltero hasta la tumba. Toda la noche meta joda, meta cumbia. Aquí dice que necesita anteojos. Póngaselos, amiguito. ¿Cómo le pide a un hombre apuesto como yo usar anteojos? Sería un crimen antinatura. ¿De qué agrupación son? De ninguna. ¿No ve pinta de terroristas? No sabemos nada de esas cosas, no nos interesa la política, nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo.
Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos? ¿Maestros? ¿Abogados? Tenía casa. ¿Con quién estás? Si no quiere exponer a su madre a grave peligro, deberán aceptar nuestras condiciones y el dinero exigido.